Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de su podcast Droneando. En esta ocasión tenemos una invitada especial. Recuerden que este es un podcast donde hablamos de los usos que se le dan a este tipo de drones aéreos. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial, la ingeniera Aida López. Un gusto, gracias por estar aquí. Tienes bastante experiencia en drones catastrales. Hola Alberto, muchas gracias por la invitación. Y sí, tengo un poco de experiencia sobre este tema. Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar este podcast. Quiero que nos comentes a lo largo de este video, que nos comentes todas tus experiencias, todo lo que has trabajado en el área de drones, porque como sabrás, es un podcast que hablamos específicamente de drones aéreos y pues queremos escucharte, queremos saber tus experiencias y todo. Para empezar, ¿o algo que tengas que decir? No, sí, claro. Sobre todo es esa parte, ¿no? Saber las aplicaciones que tiene, los usos, pues de alguna manera buscarle esa utilidad de los equipos o las herramientas que tenemos nuevas en tecnología, ¿no? Entonces, creo que sería importante también entender un poco qué es justamente el catastro, sobre todo, que es básicamente un registro o como si hiciéramos algún tipo de censo de los bienes o inmuebles que hay dentro de una región, de un municipio o estado. ¿No? ¿Esto para qué? Para tener sobre todo un registro de todos y de alguna manera poderlos, además de cuantificar, pues saber a quiénes le pertenecen, el uso de suelo, a qué corresponden o qué actividades hay dentro de, ¿no? Muy bien, qué bueno. La evolución del catastro en temas con los equipos, con los drones aéreos, ¿qué ha beneficiado en temas? ¿Cómo se hacía antes? ¿Cómo se hace ahora? Pues mira, como tú lo ves, soy bastante joven dentro de este tema. Obviamente me he encontrado a la par pues, a mucha gente en la cual ha estado trabajando en estos temas pues varios años atrás, ¿no? Entonces, por lo que ellos me comentan o me platican, que años atrás lo que hacían mucho era hacer campañas o sondeos, sobre todo, tener que ir a los lugares, en este caso, pues, ir casa por casa, tomar, pues, medidas, dimensiones, distancias, ver la construcción como tal. Sobre todo, era todo el trabajo en campo, ¿no? Digo, mediante el uso y sobre todo el desarrollo de estas nuevas tecnologías, como en el caso de drones, pues la verdad ha hecho de alguna manera mucho más fácil el poder hacer o realizar este tipo de actividades para hacerlos pues más sencillos, ¿no? De alguna manera optimizar tanto tiempos como el trabajo pues de campo y demás. Entonces, en la cuestión de la medición tradicional a la medición o implementando esa tecnología dron, ¿crees que sí hay un gran paso? Claro que sí, sobre todo porque pues ya tenemos, por ejemplo, además de que pues van evolucionando, ¿no? Hay nuevos sensores, hay nuevas maneras pues de medir, también la otra es que son mucho más precisos, más exactos de la realidad, de lo que tenemos en la realidad, y pues lo que va a haber, ¿no? Entonces, pues nos ayudan muchísimo en ese tipo de cosas. Si definiéramos los beneficios, ¿cuáles dirías que son los más importantes? Pues sobre todo, obviamente, además de que se reduce pues el tiempo al hacer este tipo de censos, digámoslo así, de alguna manera pues optimizamos de alguna manera el tiempo, pero también pues el trabajo en general sobre todo, ¿no? Además de que muchas veces tal vez vas a llegar a un predio a querer hacer ciertas cosas o esas mediciones y pues mucha gente no va a participar porque evidentemente saben que la finalidad del catastro, la principal finalidad que tiene el catastro como tal, es obtener algún impuesto, ¿no? Entonces, pues a ellos, en lugar de beneficiarles como tal, al parecer, pues les va a perjudicar. Digo, no tanto perjudicar, ¿no? Porque al final de cuentas sirve para temas de desarrollo urbano, o sea, para mejora, o sea, sí. no tanto para el cobrar, o sea, también para una mejora. Justo, por ejemplo, un tema importante dentro de esto es que muchas veces, ¿a cuántos no les ha pasado que le dicen, ¿sabes qué? Este predio le pertenece a tal, y no, yo tengo mis escrituras, ¿no? Entonces, si tú no estás registrado bajo, básicamente pues digamos, este departamento dentro de la parte ya sea municipal o estatal, pues se complica más un poco eso, o sea, toda la parte jurídica también es importante. Entonces, al tener este registro dentro de, pues a ellos les beneficia mucho más, ¿no?
de alguna manera. Excelente. Bueno, ahora cuéntanos, ¿con qué tipo de drones has trabajado? ¿A la fija, cuadricópteros? ¿Con qué tipo de drones has trabajado? En los proyectos en los que yo he participado, pues sobre todo han utilizado a la fija, ¿no? Sobre todo, pues como tú ya debes de conocer, el famosísimo Wintra. Obviamente, no solamente se utilizan pues este tipo de drones de a la fija, sino también se pueden utilizar pues multirotor, ¿no? Entonces, y con diferentes pues sensores. En el caso de DJI, pues tenemos una gran variedad. Son como que lo más esencial. Obviamente esto aplicado hacia la parte de fotogrametría y la parte de LiDAR, ¿no? Que también de alguna manera a veces es un compendio de información en la cual se pueden fusionar para tener pues mejor registro, una mejor precisión, una mejor calidad, obviamente tanto de imágenes como de esa precisión que requerimos para hacer pues pues el trabajo de catastro como tal. Ok, en cuestión de imagen, ¿qué dron te ha gustado más ¿qué dron dices, este es el bueno para hacer catastro? O puede ser con cualquier dron. Digo, para las personas que nos ven a veces se han de preguntar, ¿cuál será el mejor dron para catastro? Pues en realidad pienso que va en función de los objetivos que tú quieras realizar, sobre todo el proyecto, ¿no? Vaya, los objetivos del proyecto, porque muchas veces tal vez al departamento de catastro como tal no les interesa pues saber cuántos niveles tiene, no sé, un edificio, sino más bien solo les interesa saber dónde está ubicado, por ejemplo, ¿no? O tal cual los límites de un predio o las colindancias. Entonces, tal vez para ese tipo de casos solo sería, no sé, en este caso Wintra de ala fija, necesario, ¿no? Obviamente tratando de pues tener una mayor cobertura, de abarcar, de volar pues más rápido y sobre todo optimizar, ¿no? Optimizar tiempos, que pues al final es también bastante importante tener o considerar, mejor dicho, pues también el tamaño del píxel, ¿no? Para tener obviamente esta precisión dentro de, pero pues no teníamos problema a la hora pues de trabajar o digitalizar con ese tipo de... Excelente. Oye, me queda una duda. Para hacer temas catastrales, tú que has tenido más experiencia trabajando en distintos municipios, distintos estados, ¿hay ciertas especificaciones técnicas que debe tener un dron para cumplir ciertos requisitos? Ya algunos catastros tienen ese requisito de hacerlo con dron, no hacerlo con dron. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues en realidad no hay como tal una legislación dentro de, por ejemplo, de estos reglamentos catastrales. O sea, no hay un inciso particular que te diga esto, ¿no? Que sea muy puntual. Realmente se trata sobre todo como que de trabajar, pues al menos en un píxel menor a 5 centímetros. Con eso, pues es suficiente para ellos. Pero como tal una legislación particular o un artículo o inciso que diga, que manifieste esto como tal, no lo hay, porque incluso hay muchos municipios o estados que tienen su catastro basado en imágenes satelitales, que como tú sabrás, pues las imágenes satelitales tienen 16 centímetros, entonces, o 15 centímetros, entonces, pues es muchísima la diferencia que hay, ¿no? O sea, es abismal realmente. Ok, para lo que nos ven, estos 16 centímetros, los voy a explicar brevemente, es la resolución del píxel, ¿cierto? Básicamente. Entonces estamos hablando que para ya hacerlo con un dron, podemos trabajar abajo de los 5 centímetros hasta llegar a 2 centímetros por píxel. He trabajado a veces con Wintra y llegamos hasta 1.1 centímetros por píxel y es bastante bueno. Sí, claro, o sea, como tú bien lo dices, ¿no? Al ser mucho más detallado también ayuda más, además de que al ser también preciso, pues ayuda a tener una mejor, pues saber cuál es realmente el área calculada que tenemos, ¿no? Tanto de predios como de construcciones. Entonces, pues esto beneficia más, quiere decir que el resultado pues es más, o sea, es bueno, no es malo, no en ningún momento. Claro, ahora estos municipios que no tienen actualizado su catastro, ¿es más complicado trabajar con ellos? ¿Tienes experiencias ahí con eso? Sí, sí, la verdad es que sí es bastante malo, sobre todo
Pues depende, ¿no? O sea, creo que cada municipio como que al final se van actualizando conforme los intereses que ellos quieran, como te digo, volvemos al mismo punto. Se resume básicamente esto para el municipio, pues en el impuesto. Okay. Entonces, si ellos no se actualizan año con año o constantemente, pues no les quiere tienen decir pérdidas, ¿no? Exacto, tienen pérdidas. Entonces no les interesa realmente como que esa parte. ¿De qué es más difícil? Claro que sí, es muchísimo más difícil por el hecho de que pues a veces no tienen bases de datos, tienen todas las cosas muchas veces pues en papel todavía, nada lo tienen de forma digital, entonces pues eso no te ayuda tanto, porque la idea justo volvemos a lo mismo, de aplicar esas nuevas tecnologías es también, ¿no?, dar esa evolución o esa revolución para que podamos tener todo como que más establecido, que sea más dinámico y también pues en beneficio de ellos, y no solo de ellos, sino también pues en este caso pues del público como tal. Ahora, ¿qué nos serviría más para temas catastrales? ¿Fotogrametría o LIDAR? Esa es una pregunta bastante interesante realmente, pero volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, va en función de realmente los objetivos, sobre todo las metas que tengas del proyecto. Como te digo, muchas veces lo único que les interesa es solamente tener delimitado el predio como tal, entonces solo les interesan lotes o manzanas, o muchas veces les interesa de forma más particular, pues saber si realmente tienen construcciones de primero o segundo nivel, también cómo se encuentran los edificios y demás, ¿no? Porque, vaya, volvemos a lo mismo, se traduce en la parte monetaria, ¿no? Para catastro como tal. Entonces, si utilizamos pues fotogrametría, como sabemos, pues el dron va volando de manera ortogonal, toma pues básicamente las fotos, y es así como se realiza pues el mosaico. Okay. Para este tipo con este tipo de levantamientos se considera un tema el hecho de poder distinguir entre cierto número de niveles, tanto de construcciones como para edificios. Entonces es un poco más complicado, por más de que tú tengas la ruta incluso del vuelo del dron o cómo ha ido volando, porque me tocó muchas veces también pues estar revisando imagen por imagen que ha tomado el dron para saber y ver realmente, tratar de ver la estructura de la casa como tal, de ver si tiene una cochera, un segundo nivel o qué es lo que hay, porque a veces se confunden patios con una terraza, ¿no? Entonces es muchísimo más complicado usando fotogrametría. Tal vez para este tipo de ejemplos como el que te pongo sería más importante pegarle a la parte pues del LiDAR, ¿no? Que nos ayuda más a tener esa diferencia de niveles. Okay. O hacer una combinación de las dos. Esa parte iba. Otra parte importante además de considerar, sobre todo la parte de catastro, tal vez no solo son límites o dimensiones, ¿no?, como tal, sino también forma otra parte bastante importante, la parte de avalúos, pero incluso hay avalúos en los cuales no se compara una casa, no sé, con acabados de mosaicos y demás, con una casa que está hecha de láminas, ¿no?, por ejemplo. Okay. Entonces, conocer esas diferencias que tenga, justamente serviría la combinación tanto del LiDAR como la fotogrametría, que no creo que haya como más bien una comparativa entre ellos, como decir cuál es mejor o cuál es peor, sino más bien sería el hecho de conjuntar ambas tecnologías para poder obtener o llegar a los objetivos que tú necesitas o que tú quieres. Claro. Que son los que, pues la finalidad del proyecto básicamente. Sí, ¿no? Tener ese registro realmente de qué es lo que estás viendo, ¿no? Sí, claro, es que eso te digo, es bastante importante si consideramos todo lo que conlleva el hecho de catastro. Muchas veces te digo que no les interesa eso, va más bien con base en los objetivos que se tengan de ese proyecto. Ok, muy bien. Bueno, ahora hablando de softwares, herramientas, flujos de trabajo, obviamente para dejar claro que el dron es una herramienta nada más. Sí, claro. Es una herramienta. Entonces, ¿cuál sería el flujo de trabajo en el que se trabaja este tipo de temas catastrales? Pues justamente partiendo del dron, lo que se hace pues es recolectar información, ¿no? Básicamente. Entonces, pues ahí, como tú sabrás, tenemos una infinidad de software, ¿no? Pix4D, Metashape, de DJI, propiamente Terra, sobre todo para esa parte. Pero también nos encontramos con la siguiente parte, que es el análisis de esos datos geoespaciales, que es
pues utilizar otro tipo de SIG, ¿no? En este caso que sería QGIS, ArcGIS, AutoCAD también, y una infinidad pues más, ¿no?, que podemos tener. Además de esto, obviamente, hacer un conjunto, usar bases de datos que también se pueden integrar con este tipo de herramientas o las puedes trabajar muy aparte. Entonces, pues es básicamente ese como tal el flujo de trabajo con el que nos encontramos dentro de la parte de catastro. Como te digo, también podemos llegar a la parte de evaluaciones, pero pues eso ya es un tema completamente otra cosa, ¿no? Muy distinto. Bueno, el flujo de trabajo sería levantamiento de dron. Correcto. El procesamiento de esa información. Bueno, ahora cuéntame, ¿qué dependencia es la que solicita estos servicios? Sobre todo es catastro municipal, ¿no? Pues a quienes les sirve, vaya, todo esto, porque justo lo que hacen es recaudar, pues, el predial de estos. Muy bien. Ahora, cuéntanos, ahora sí, las experiencias que has tenido en esto. Muchísimas. A ver. Pues sobre todo, por ejemplo, justamente hablando de esta parte de los drones, pues el hecho no solo es pues de recopilar esa información, ¿no? Sino vaya, a veces hay proyectos demasiado grandes en los cuales se toca hacer justamente esa unión entre mosaicos y que se vuelve demasiado complicado porque muchas veces se termina siendo tiempo máquina, ¿no? Que es básicamente cosas que tú no puedes controlar. Entonces, o sea, es bastante difícil considerar pues esa parte. Como te comentaba anteriormente, sí nos sirven, nos ayuda mucho la parte de fotogrametría, pero pues a veces no alcanzas a percibir como que ciertos detalles, ¿no? Entonces pues, te tienes que apoyar de otros medios, como en este caso pues el LiDAR ayuda demasiado. Han sido un poco más se vuelven un poco más complicados, sobre todo en la parte en la cual tú haces la unión de bases de datos con estas digitalizaciones que tú ya tienes, ¿no? Como tal. Entonces, eso es como que lo más complicado que puedes llegar a tener. Pero también hay cosas peores en las cuales pues te puedes llegar a encontrar que de plano el municipio no tiene pues nada, ¿no? No tiene nada de bases de datos, no tiene nada digitalizado, todo lo tienen pues básicamente en papel. E incluso a veces te dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo una cierta cantidad de lotes que tengo registrados dentro de mi base, pero cuando se hacen los levantamientos y tú tienes el ortomosaico, pues ¿sabes qué? No aparece. ¿Por qué? Porque muchas veces son como tipo inmobiliarias que lo que hacen fue hacer como una planeación y van y le dicen a catastro, ¿sabes qué? Quiero registrar esto, pero en la realidad ni siquiera lo tenemos. Entonces eso se vuelve sobre todo bastante complicado al hacer ese tipo de cosas. Sí, bastante complicado. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Multirotores o alas fijas? Tú en lo personal. Pues sí, hablamos sobre todo de optimizar tiempos, porque muchas veces, sobre todo, como sabemos que son municipales o estatales, incluso los recursos que se bajan o que se destinan para ese tipo de proyectos, pues es importante también tenerlos en tiempo y forma, ¿no? Te come muchas veces el tiempo porque sobre todo sabemos que se acaban periodos y tiempos para ellos, cambian las administraciones, entonces pues desechan los proyectos como tal. La fija pues ayuda mucho en ese tipo de casos, ¿no? Ayuda a optimizar, a volar mucho más, o sea, tiene mucho más beneficios que un multirotor en este caso. Claro. Bueno, para finalizar, ¿recomiendas el uso de drones aéreos para la actualización catastral? Sí, son de gran ayuda. Es una tecnología que la verdad ha impactado demasiado y también ayuda muchísimo en este tipo de temas, sobre todo porque nos ayuda a llegar a esos puntos a veces inaccesibles en los cuales pues no tenemos manera ni de ver, ni de observar, ni pues de llegar básicamente, ¿no? Además de que hace eficiente pues el trabajo de alguna manera. Entonces, apoyarnos de ellos nos soluciona muchos problemas, realmente. Bueno, ya para terminar, ¿cuál sería una ventaja o una desventaja de utilizar drones o utilizar avionetas? Porque también las avionetas anteriormente se utilizaban para ese tipo de actualizaciones catastrales. ¿Qué me puedes comentar de eso? Sí, pues por ejemplo, la ventaja de usar un dron es que
además de que tienes mayor cobertura exactamente igual que las avionetas, pero por ejemplo conservas un GCD mucho menor, ¿no? A diferencia de volar con una avioneta. Entonces, digámoslo de alguna manera, pues el sensor es mejor o nos da un resultado mejor en el pixelaje. Entonces, esto pues al final nos ayuda más a tener mayor detalle y precisión, ¿no? Dentro de. Entonces, pues es de gran ayuda para este tipo de temas. ¿Y en costos? Pues el costo-beneficio es también demasiado, ¿no? Es muchísimo más caro el rentar una avioneta en comparación de un dron, definitivamente. Claro. Bueno, ingeniera Aida, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por toda la información que nos brindaste. No, pues es un placer, ¿no? Poder compartir un poco sobre este tema que casi, bueno, no lo creen tan relevante, pero realmente es de suma importancia, ¿no? Claro, bueno, pues síganos para más información. Aquí van a aparecer nuestras redes sociales. Y recuerden que también tenemos el servicio de levantamiento con drones. Tenemos servicios para actualizaciones catastrales. Contamos con personal altamente capacitado. Uno de los miembros de equipo es la ingeniera Aida. Entonces podemos hacer un trabajo muy bueno para ustedes. Entonces, contáctenos y muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.